Hoy día nos corresponde hablar, ¿no?, de la violencia psicológica y de la problemática que está rodeando las diferentes dificultades que tenemos con la violencia psicológica. Y bueno, ustedes que están dentro del Ministerio Público sabrán que eh, se ha hablado mucho de la violencia psicológica, ¿no? Yo les cuento que cuando yo hice mi tesis de pregrado, allá en el año 96-97, el que fue enmarcado dentro de los alcances de la Ley 26260, dentro de mi tesis, que es una tesis de pregrado que está en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, propuse la valoración del daño psíquico, ¿no? Y que de acuerdo a la valoración del daño psíquico se pudiesen convertir las faltas en delitos en los casos de violencia psicológica. Muchísimo tiempo después, en el año ya 2015, se incorpora dentro de la ley 30364 el concepto de lesión psicológica y el daño psíquico en el Código Penal. No obstante eso, este desarrollo que ha significado poder tomar en cuenta que cuando hay violencia, no solamente se afecta el aspecto físico de la persona, sino también principalmente la salud mental, porque fíjense que la violencia psicológica acompaña todos los tipos de violencia, ¿no? La violencia física es al mismo tiempo violencia psicológica, la violencia económica es al mismo tiempo violencia psicológica, el abuso sexual también incorpora la afectación psicológica y por lo tanto siempre existe en todas estas modalidades o tipos de violencia, existe la afectación psicológica. De tal forma que la violencia psicológica acompaña todas las modalidades de violencia. Resulta que lo que se señaló, esta valoración del daño psíquico, al ser incorporada en nuestro Código Penal, requirió que se efectuara ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde un esfuerzo que hizo el Ministerio Público desde el año 2008, el realizar una guía para valorar el daño psíquico. Lamentablemente, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes haya visto alguna pericia en la cual se valore el daño psíquico, ¿no? En ese caso, yo les pediría, si es que eso ha sucedido, si eso ha ocurrido, ¿no? Voy a silenciar a las personas que están acá participando. Disculpen. Si eso ha pasado, si eso ha ocurrido, por favor, que alguno de ustedes me diga que eso ha ocurrido, si eso es así, ¿no? ¿Me podría levantar la mano alguna persona que haya visto alguna pericia del daño psíquico? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna pericia del daño psíquico? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Alguno de ustedes, en su experiencia de trabajo, ha visto alguna pericia que establezca que existe un daño psíquico? Laura Indacochea. Sí, doctor, yo sí he visto, ahora no recuerdo exactamente el caso, pero sí concluía daño psíquico. Pero para el tema de determinar qué nivel de daño psíquico tenía, se tenía que volver a hacer una nueva evaluación. Pero uno de los requisitos es que la víctima no esté en contacto con el agresor. Y usualmente estos delitos es un ciclo de violencia y siempre va a estar sujeta a violencia. Entonces no se podía determinar el nivel de daño psíquico. Y bueno, ya cuando se le citó a la psicóloga, dijo que no era por ese hecho, sino era por un conjunto de factores, ¿no? Entonces ya por eso no se hizo, pero sí concluyeron daño psíquico. Muy difícil, pero sí concluye. Ah, muy bien. Fíjense que el daño psíquico constituye entonces, ¿no?,
el menoscabo o o la alteración de alguna de las funciones mentales o las capacidades de la persona que es producida por un hecho de violencia o por una sucesión de hechos de violencia. Entonces, este menoscabo o afectación de las capacidades puede ser, y eso puede ser, temporal o permanente. Ahora, si es temporal, es reversible, ¿no? Y eso tiene que ver con la existencia de factores protectores en la persona y tiene que ver también con la capacidad de resiliencia que tiene la persona. Las personas que estudian esto coinciden en sostener que la mujer peruana es una mujer con una alta capacidad de resiliencia. Y por eso es que estos niveles de afectación que comprendían, que estarían encuadrados dentro del artículo 121, ¿no? Respecto de afectación grave, muy grave en el daño psíquico, no se verían, ¿no? Como la compañera de ustedes ha señalado, ha habido un caso en el que habría habido una sospecha diagnóstica de un daño psíquico, pero que no habría sido determinada en cuál es el nivel de daño psíquico. Y esto nos lleva a un escenario de dificultad en la aplicación. Por esa razón, ¿no?, es que la Corte Suprema, en el 10º Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales, trata de establecer algunos criterios, ¿no?, unos criterios para poder responder a la situación que se estaba presentando, porque se estaba presentando que lo que habíamos promovido, quienes habíamos considerado que frente a la violencia no solamente se tenía que ver la violencia física, sino también la violencia psicológica, y habíamos promovido incluso que se pueda considerar que situaciones de violencia psicológica que no eran consideradas delitos se puedan considerar como delitos. Se daba la situación en la que esto estaba dentro del ámbito de la impunidad. Y es por eso que el 10º Pleno Jurisdiccional, en el Acuerdo Plenario 2 del 2016, diferencia el daño psíquico de lo que sería la afectación psicológica. Y fíjense que aquí, ¿no?, tendríamos como tres cosas diferentes, pero que unas de ellas se superpone a la otra, ¿no? Porque se diferencia en realidad, ¿no?, el daño psíquico se diferencia de la afectación psicológica. Pero ¿cuál es la diferencia que existe entre daño psíquico y afectación psicológica? ¿Y cuál sería la diferencia? Porque, mire, podemos colocarlo en niveles y diríamos, violencia psicológica es todo, ¿no? Pero esta violencia psicológica contempla acción, omisión, tendiente a controlar, a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, a insultarla, a estigmatizarla, estereotiparla, sin importar el tiempo que requiera su duración. ¿Esto por qué? Porque obviamente los criterios relacionados con la incapacidad para el trabajo, la atención facultativa, serían criterios vinculados con la recuperación en el plano físico. Pero en el plano psicológico no podríamos establecer o utilizar estos mismos criterios. Y eso lo dice el propio Acuerdo Plenario 2 del 2016. Entonces, en ese nivel nosotros tendríamos afectación
maltrato sin lesión, que estaría dentro de las acciones, o sea, se sancionaría la acción que la acción propia de maltrato psicológico, en este caso, porque nos estamos refiriendo a este ámbito, que está objetivado por humillaciones, denigración, menosprecio, pero que en su impacto, o sea, recibido por la persona, no llega a generarle afectación psicológica, ¿no? Y obviamente tampoco daño psíquico. ¿Ya? Luego estaría la afectación psicológica, que es un concepto jurídico psicológico. Es más, yo entiendo que es un concepto jurídico porque lo tenemos nosotros. Si ustedes buscan en la legislación comparada afectación psicológica, van a encontrar en la legislación colombiana perturbación psicológica, pero no con esta terminología de afectación psicológica. Entonces, estaría la afectación psicológica, la cual se ha buscado la diferenciación del daño psíquico. Y esto relacionado, ¿no? Relacionado porque el daño psíquico ya implicaría lo que de acuerdo a la propia guía de daño psíquico contempla, que sería la afectación o la alteración de alguna de las funciones mentales o las capacidades de la persona que son producidas por la violencia. Y esa alteración de esas capacidades, que está contemplada dentro del baremo establecido en el artículo 124 del Código Penal y 124b, que aquí lo he colocado en la lámina, estaría relacionado con estos aspectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia psicológica, en general, nos estamos refiriendo tanto al maltrato sin lesión de violencia psicológica, a la afectación psicológica propiamente dicha y al daño psíquico, ¿no? Como lo he referido ya previamente, hay salvo la experiencia de la colega, el resto de los que estamos aquí en esta sala, no hemos visto un protocolo de valoración del daño psíquico, ¿no? Y en sus vertientes leve, moderado, grave, muy grave, ¿no? Sabemos que en el artículo 121 se encontraría en grave, muy grave, en el 122 estaría el moderado, pero el 122b, referido a los casos de violencia, que es lo que ustedes ven en el día a día, se refiere a un concepto diferente, un concepto distinto, que es el concepto de afectación psicológica. El acuerdo plenario justamente 2 del 2016 nos dice, ¿no? Cuando hablamos del daño psíquico, ya estamos haciendo referencia a un diagnóstico clínico, ¿no? Que tiene el matiz de enfermedad, de alteración de la mente, que como tal requiere una atención médica especializada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de afectación psicológica, no vamos a hablar de algo que requiera esta atención médica especializada, sino algo previo. Entonces, habría una primera diferencia, que estaríamos hablando de una diferencia de etapa de afectación psicológica que no implica alteración de la mente y que
se manifieste por signos, síntomas que son consecuencia inmediata, y por lo tanto que pueden vincularse causalmente con el hecho violento, con la violencia manifestada. Es por eso que la guía de evaluación de la afectación psicológica, aprobada por el Instituto de Medicina Legal, establece la exigencia que el perito psicólogo señale cuál es el hecho que se atribuye como hecho generador de la afectación psicológica, que señale el perito psicólogo si existe o no esta afectación psicológica, y además que establezca una relación de vínculo causal entre la afectación psicológica y el evento producido. Por eso ustedes van a encontrar en las evaluaciones que emite Medicina Legal que existe una relación, dice, relacionado con los hechos denunciados, relacionado con la denuncia o relacionado con la violencia sufrida, etc. Ya. Ahora, entonces, cuando hablamos entonces de daño psíquico, hablamos de daño psíquico y hemos diferenciado el daño psíquico de la afectación psicológica del 122B, y hemos también diferenciado de el maltrato sin lesión, que está dentro del 422 como la mera acción que no requiere resultado. El daño en este caso va a ser básicamente moral. Y en el caso de la afectación psicológica, en el ámbito psicológico, esta alteración, el menoscabo, la interferencia de las funciones psicosociales, psicológicas, cognitivos, conductuales, va a estar expresada en diferentes áreas, ¿no? Va a estar desde la irritabilidad, la agresividad que ocurre en una persona a nivel conductual. También la afectación cognitiva respecto del pensamiento, memoria, la atención, la capacidad o incapacidad para tomar decisiones es, por ejemplo, una evidencia de afectación cognitiva, ¿no? En el caso, esto se expresa de manera diferente, por ejemplo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, porque yo he tenido un caso en el cual una menor, ¿no? La evaluación psicológica de medicina legal decía que no tenía afectación psicológica, ¿ya? Pero la evaluación, el informe social que se le había practicado en la UPE evidenciaba varias cosas, ¿no? Por ejemplo, decía que tenía esta niña, se había escapado de su casa, no obedecía a sus padres, había estado en una serie de albergues, y junto con eso también había tenido varias parejas sexuales y que había tenido muchas relaciones en este ámbito. Entonces, ¿qué es lo que se evidencia, por ejemplo, en este caso, en la afectación conductual vinculada con violencia, abuso sexual? Que la violencia sexual, el abuso sexual va a generar un impacto en el comportamiento sexual de la víctima. Ese comportamiento sexual de la víctima no fue evidenciado en la evaluación psicológica. La evaluación psicológica se centró únicamente en decir que no tenía afectación psicológica y que podía tener afectación psicológica. Entonces, ya la Corte Suprema se ha pronunciado respecto de que en los casos de abuso sexual, primero, que no es necesario que exista afectación psicológica, y segundo, lo que les estoy señalando, que muchas veces el abuso sexual va a expresarse en otras áreas de la vida de la persona. Entonces, primero, cuando valoramos un informe psicológico, ¿no? Tenemos que ver todo de manera integral a la persona, al ser humano.
Entonces, en el Acuerdo Plenario 2 del 2016, ¿no? Ha hecho referencia a que la salud mental engloba todo el funcionamiento en todas las áreas de nuestra vida que nosotros tenemos. Entonces, un aspecto fundamental e importante es que nuestra salud no significa ausencia de enfermedad únicamente, sino que también es el no funcionar con plenitud en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, en el ámbito de la violencia psicológica, que lo que busca es controlar, aislar a una persona, humillarla, avergonzarla, estereotiparla, muchas veces esta violencia va a generar un estrés agudo, que es un cuadro clínico completo, o algunos signos o síntomas que van a depender de la capacidad de resiliencia de la persona, el poder recuperarse o no. Entonces, cuando nosotros hablamos del daño psíquico, ¿no? El daño psíquico ya lo hemos diferenciado de la afectación psicológica, y el daño psíquico solamente va a poder evidenciarse si es que han pasado 6 meses, por lo menos, del hecho de violencia que nosotros estamos investigando, ¿no? Los reconocimientos médicos o las evaluaciones psicológicas practicadas por los centros de emergencia mujer, en este caso, sirven, ¿no? Sirven como siempre van a servir para poder ser valorados, porque no podemos restarles el valor porque el valor probatorio lo tienen por el artículo 26, ¿no? Entonces, no podemos discutirles el valor probatorio. ¿Ya? Ahora, vamos a la casación que justamente quería comentarles. ¿El informe psicológico genera o no el mismo valor probatorio y convicción para acreditar agresiones psicológicas que un informe médico? ¿Ya? Y esta casación 1293 Piura, ¿no? Nos dice esto, ¿no? Que el reglamento de la ley aprobado por el Decreto Supremo instituyó líneas procedimentales en materia de prueba, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el fundamento 20, dice, ¿no? En primer lugar, dicho informe ha sido emitido por un psicólogo adscrito al Centro de Emergencia Mujer, ¿no? Ahí dice, la usuaria presenta afectación psicológica asociada a los hechos descritos en el relato. Asociada. De ahí lo que les estoy señalando, ¿no? Lo que tiene que tener el informe psicológico es siempre una vinculación con el relato. O sea, no puede decir afectación psicológica y solamente afectación psicológica. Ahí estaría la diferencia entre una reacción ansiosa situacional que no está vinculada directamente con los hechos que están vinculados con el relato. El considerando 21 justamente habla de eso. El cuestionamiento efectuado por los órganos de instancia no es válido, pues el artículo 26 señala de que específicamente el primer y séptimo párrafo, así como el artículo 13 de la aludida ley, los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer y otros servicios estatales tienen valor probatorio del estado de salud mental, ¿no? Sin embargo, dice, y cuestiona eso la Corte Suprema, al revisar la resolución de vista y la de primera instancia, no se aprecia que se haya hecho atingencia a lo que la norma establece. O sea, por lo que se señala que constituye una falta de motivación, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿no? Aquí reitera, ¿no? Reitera que los certificados de salud física y mental expedidos por los médicos de establecimientos públicos de salud tienen pleno valor en cuanto, dice, en cuanto cumplan con los parámetros médico-legales fijados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
¿no? Entonces, fíjense ustedes que estamos en este ámbito. Los informes psicológicos, entonces, tienen valor probatorio. Y esta es la parte que quería indicar, de acuerdo a lo que su compañero me ha señalado, ¿no? También se tiene que tener en cuenta que se les homologa, y eso dice la Corte Suprema, a lo que sería una pericia institucional, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo que nos dice, ¿no? Entonces, tiene valor probatorio, ¿no? Y se les homologa a esto que he señalado que es una pericia institucional. Entonces, la evaluación psicológica, cumpliendo estos estándares, tiene que servir para poder acreditar los hechos de violencia que se han denunciado. Ahora, claro es que la afectación psicológica o emocional, se supone que también no solamente es cognitivo-conductual, pero es emocional, cognitivo-conductual. Muchas veces en el ámbito cognitivo va a implicar la negación de lo sucedido, la percepción de vulnerabilidad y también la idea de que ya nada puede hacer cambiar la situación existente.